Buenas, buenas, estimados estudiantes, espero que estén bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura Metodología de la Investigación Científica. Espero que puedan visibilizar la pantalla. Estoy compartiendo. Nuestra asignatura de la jornada se llama Metodología de la Investigación Científica en Psicología número 2. Así que, como nosotros ya hemos desarrollado previamente Metodología de la Investigación Científica 1, ahora vamos a estar profundizando un poco lo que hace relación a esta parte de nuestra ciencia, abordando principalmente tipos de investigación según los criterios. Nosotros previamente ya hablamos acerca de la situación de la psicología en Paraguay, ya estuvimos profundizando un poco acerca de la metodología cualitativa y cuantitativa, pero además de esas características de investigación, nosotros tenemos otras que también hacen parte importante de nuestra disciplina. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de tipos, hacemos referencia a una situación específica o a un contexto general, ya que tipos engloban muchas formas de caracterizar, tipificar o expresar distintas formas del conocimiento. Es por ello que nosotros vamos a tipificar los diversos aspectos de la metodología de la investigación. Cuando nosotros hablamos de tipos, tenemos según la fuente. En este apartado, según fuente, tenemos tipo de investigación documental e investigación de campo. En la investigación documental, hacemos referencia a aquellas que se realizan mediante fuentes de consulta basadas en documentos. Normalmente se trabaja en derecho, antropología, metodología de psicología, debido a que nosotros en esta área tendemos a leer anamnesis, historias clínicas, así que es muy importante el análisis documental. Hacemos un seguimiento también de los diversos informes. En este tipo de investigación nosotros no nos limitamos nada más a lo que mencioné previamente, sino que también vamos a realizar una indagación a libros, revistas, periódicos, registros y otros que forman parte relevante a modo de realizar una reconstrucción. También tenemos la investigación de campo, la que es muy conocida. Es aquella en la que se realiza en el mismo lugar y en el tiempo donde ocurre el fenómeno. Normalmente se utiliza este tipo de investigación en las ciencias sociales. Acá nosotros vamos a utilizar técnicas como la entrevista, la encuesta y la observación. Cuando hablamos de la investigación de campo, es aquella en la que el investigador va al lugar específico ya a realizar la indagación y el seguimiento de la información, la recolección de los datos atendiendo el lugar específico donde va a estar trabajando. Además, tenemos por otro lado la investigación de laboratorio. Desde nuestra disciplina, que es la psicología, debemos tener en cuenta que en ciertas ocasiones no vamos a tener este espacio de laboratorio propiamente. Sin embargo, nosotros vamos a valorar la investigación cuando tenemos ya la posibilidad de manipular variables. Es decir, nosotros aplicamos una técnica específica, ya sea de relajación, oxigenación, puede ser también una técnica asociada a la disminución del estrés, técnicas asociadas al mejoramiento de la lectoescritura u otros similares, otras técnicas asociadas a nuestra disciplina. Damos un tiempo X y vemos si ha existido o no un cambio. Otro tipo de investigación tenemos las que Salinas encasilló en dos: las básicas y las aplicadas. La investigación aplicada es aquella en la que yo, investigador, no voy a resolver ningún problema de manera específica. Sin embargo, voy a orientar toda mi información, todos los datos que yo tengo para generar una base teórica orientada posteriormente al
investigaciones exploratorias, descriptivas y correlacionales. Sin embargo, nosotros no vamos todavía a resolver ninguna problemática. Por otro lado, la investigación aplicada es aquella en la que nosotros, haciendo uso de los datos recogidos en una investigación básica o pura, vamos ya a intentar resolver problemas prácticos, intentando obtener o descubrir soluciones a planteamientos que se proponen en nuestro estudio. Se trabaja mucho de esto en la medicina, en la ingeniería y se tiende a utilizar alcances explicativos. Otro tipo de investigación es la que se tiene en cuenta según la temporalidad. Tamayo refiere que existe una investigación denominada ex post facto, en la cual se quiere establecer la posible relación entre causa y efecto del hecho observado y cómo ha ocurrido. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando planteamos este tipo de investigaciones, nosotros no vamos a estar manipulando variables. Sin embargo, vamos a tener en cuenta alcances descriptivos, explicativos, donde existen variables dependientes e independientes. Otro punto importante que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de investigación son los alcances. Arias menciona que el alcance se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Tenemos 4 tipos de alcances. Cortés nos habla de uno denominado exploratorio, en el cual nosotros aún no tenemos mucha información sobre la problemática a analizar y el investigador busca familiarizarse con el fenómeno desconocido. ¿En qué caso nosotros podemos ejemplificar una investigación con alcance exploratorio? Allá en el 2020, cuando el COVID-19 estaba surgiendo, los investigadores realizaban investigaciones con alcances exploratorios, ya que aún no se tenía una clara familiarización con el COVID-19. Entonces se intentaba profundizar para entender cuáles son las características de esa situación. Es decir, se indagaba, se cuestionaba, se buscaba una perspectiva. Debemos tener en cuenta que en estos alcances no se formulan hipótesis, están conformadas por una variable de estudio, es decir, no llevan el nombre de variable dependiente e independiente, sino cuantitativa o cualitativa. Por otro lado, cuando hablamos también de alcances, hacemos referencia al alcance descriptivo. Sampieri nos menciona que un estudio con alcance descriptivo es aquel en el que se describen o fundamentan varios aspectos del fenómeno. No existe la manipulación de las variables, y tampoco la búsqueda de causa y efecto. Sin embargo, como su nombre lo dice, estas investigaciones con alcance descriptivo permiten predecir un evento. También nos sirve como base teórica, nos favorecen para que nosotros conozcamos un poco más acerca de esa situación. En algunas ocasiones, en las investigaciones con alcance descriptivo, se plantean hipótesis, en otras no. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que este tipo de estas investigaciones con alcance descriptivo son las que se utilizan con mayor frecuencia y son las más conocidas, porque como su nombre lo dice, nosotros vamos a ir especificando las propiedades de una situación problemática y poco a poco, sin tanta manipulación, sin buscar causa y efecto, logramos comprender una situación problemática que ya tenemos conocimiento previo en ciertos casos, no como la anterior en la que nosotros íbamos a explorar los datos. En el alcance descriptivo, la
mayoría de las veces solo tenemos nosotros una variable. Cuando tenemos más de dos variables, ya va cambiando más o menos el alcance que nosotros le vamos a dar a nuestra investigación. Si tenemos o buscamos la relación entre una y otra, basamos o hablamos de una investigación correlacional, y cuando hablamos de la relación causa y efecto, estamos haciendo referencia a una investigación con alcance explicativo. El alcance correlacional es una de las que nosotros no hablamos tanto en carreras de grado. Sin embargo, cuando nosotros vamos subiendo en nuestros grados académicos, las exigencias van aumentando. Y ya en ciertas situaciones nos piden que trabajemos investigaciones con alcance correlacional, en la cual nosotros medimos la relación entre dos variables. Sin embargo, no estamos analizando la relación causa y efecto, porque es una previa para investigaciones futuras que ya vamos a denominarla y la vamos a ver posteriormente, que son llamadas investigaciones explicativas. El propósito principal de este estudio es saber cómo se puede comportar una variable según la otra correlacionada. Las investigaciones con alcance correlacional pueden ser cualitativas o cuantitativas, al igual que las anteriores. Lo que va cambiando es el método que nosotros vamos a utilizar para procesar la información. Y acá ya tenemos ya el alcance explicativo. Es lo que nos exigen que realicemos cuando va subiendo nuestro grado académico. Buscar esa relación causa y efecto entre dos variables, una denominada variable independiente y la otra dependiente, es decir, la causa y los efectos. Cuando nosotros establecemos muchas variables independientes y muchas dependientes, puede realizarse bajo un periodo de tiempo transversal o longitudinal. Un periodo de tiempo transversal es en un tiempo único. Cuando hablamos de investigaciones longitudinales, hablamos de aquellas que se extienden en el tiempo. Debemos tener en cuenta, además, que este alcance no está solamente alineado con el diseño experimental, sino que también nosotros podemos trabajar investigaciones explicativas con diseños cuantitativos y no experimentales, es decir, las investigaciones puras. ¿Cuál es la diferencia entre los alcances? Nosotros vamos a mirar un poquitito acá las preguntas que nos van a servir como premisa para entender la diferencia entre un y otro alcance. Cuando hablamos de un estudio exploratorio, la pregunta sería, ¿cuál es la percepción del clima del aula según los estudiantes del primer grado de la secundaria? Según un estudio descriptivo, la pregunta sería, ¿cuál es el nivel de consumo de alcohol en una comunidad? En un alcance relacional sería, ¿cuál es la relación entre A y B? En un estudio con alcance explicativo, la pregunta sería, ¿qué efectos tiene el consumo de dióxido de cloro en el cuerpo humano? Entonces, hasta el momento nosotros ya hablamos de tipos de alcances. Ahora vamos a hablar de otro punto muy importante, que son los diseños. Cuando hablamos de diseño, Niño nos menciona que es el conjunto de estrategias, procedimientos y pasos que se deben abordar para que se deben tener en cuenta para abordar una investigación, lo que encierra un conjunto de procedimientos racionales, sistemáticos, llevados a cumplir con la solución del problema general. Para Sánchez, Reyes y Mejías, el diseño de investigación es el modelo que adopta el investigador para precisar un control sobre las variables de estudio. Hernández Sampieri y Mendoza, por otro lado, menciona que existe un diseño experimental y no experimental.
Cuando hablamos del diseño experimental, hablamos en el que ya existe una manipulación del objeto de estudio, teniendo en cuenta la influencia de esta variable sobre otra. Un diseño experimental consiste en determinar si existe una diferencia entre los resultados del tratamiento de un experimento y, en caso que haya respuestas positivas o negativas, cuál es la diferencia. Tenemos una subcategoría nuevamente de diseños experimentales. Puede ser un experimento, un preexperimento, un cuasi experimento o un experimento puro. Cuando hablamos de un preexperimento, nos menciona que no tiene valor científico, ya que no se garantiza la causalidad y porque los datos no son Estamos hablando de Carlos González Esquivel, de 41 años. Según los datos que maneja la policía, el hombre es oriundo de Casa. Después, el preexperimento es previo. Trabajando variables antes o conociendo las variables antes de realizar el experimento. Así que es muy importante que nosotros, cuando no tenemos todavía mucho conocimiento sobre la influencia de una variable sobre la otra, trabajemos preexperimentos. Sin embargo, en todas y cada una de las intervenciones que nosotros realizamos como investigadores, debemos tener en cuenta un consentimiento informado. No podemos trabajar experimentos, preexperimentos o ningún tipo de investigaciones sin la aprobación o el permiso de la persona con la que vamos a estar trabajando. Un cuasi experimento es en el que tenemos un grupo de control o comparación. Los cuasi experimentos se utilizan cuando no es posible utilizar sujetos de forma aleatoria, es decir, al igual que el preexperimento, están preelegidos. La única diferencia, como ya se comentó, es que existe un grupo de control. Nosotros vamos a estar manipulando las variables, viendo cómo la variable independiente influye sobre la dependiente teniendo en cuenta los estímulos que nosotros estamos brindando y controlar cómo aquellas personas que recibieron ese estímulo o esa manipulación van surgiendo efectos o van teniendo un cambio de conducta y cómo aquellos que recibieron la terapia tienen una influencia diferente. Así que poco a poco nosotros vamos a ver cómo se tienen en cuenta estas características. Normalmente nosotros en psicología vemos que hay grupos de control en los que se le aplica una técnica sin tantas complejidades, a la que vamos a llamarlo grupo de control, y otra, el grupo de experimento, en el cual nosotros le agregamos o le damos esas teorías, aplicamos esas técnicas que a nosotros nos parece que va a cambiar la conducta del sujeto o de los sujetos con los que estamos trabajando. Vemos acá que con el grupo de control o grupo 1, nosotros vamos a realizar la medición de la variable dependiente, un pretest, no vamos a aplicar el tratamiento y posteriormente vamos a volver a medir. A diferencia del grupo experimental, realizamos un pretest, aplicamos un tratamiento y posteriormente realizamos un posttest. Es decir, vemos al sujeto en su naturalidad. Primero, vamos a ver un test de ansiedad. Posteriormente, aplicamos una técnica para la disminución de la ansiedad por, no sé, 2 semanas, 3 semanas, y luego volvemos a aplicar el test o un post-test para ver si hubo un cambio en los niveles de ansiedad de la persona. En el grupo de control aplicamos un test, no realizamos ninguna intervención psicoterapéutica y posteriormente vemos cómo aplicamos un test nuevamente, un post-test para ver si hay algún cambio o una variabilidad. Normalmente, o partiendo de una hipótesis, vamos a decir que aquellas personas que recibieron una intervención psicoterapéutica van a tener una disminución en sus estados de ansiedad.
Y eso es lo que normalmente nosotros vamos a ver en nuestras investigaciones. No siempre va a ser así. Hay casos en los que nos sorprende. Pese a que nosotros hayamos aplicado una técnica, capaz la persona no lo realizó de manera adecuada y sus niveles siguen los mismos o también pueden aumentar. Luego tenemos en este punto los que se trabaja con el grupo de control un pretest, no se aplica ningún tratamiento, se hace un post-test y luego otra vez un test en tercera situación. En los grupos experimentales se hace un pretest, se aplica el tratamiento, se vuelve a tomar una medición, se vuelve a aplicar un tratamiento y una tercera medición para ver un poco si existen cambios significativos y no que el tiempo nomás fue una variable que pudo alterar los datos. Porque a veces eso es lo que ocurre. El tiempo forma parte importante también en los tratamientos. Luego tenemos a un experimento puro. Como su nombre lo dice, nosotros ya vamos a tener en cuenta acá el evaluar los efectos de una intervención, ya sea preventiva o correctiva. En psicología, anteriormente y en otros países, yo sé que se aplican muchos experimentos puros. Nosotros actualmente ya seguimos nomás los resultados de esos experimentos, tanto la aplicación de la técnica específica de, no sé, ABC, del TCC. En algún momento formó parte de una teoría que sirvió o que se desarrolló también teniendo en cuenta un experimento. Todas las intervenciones basadas en evidencia científica tuvieron que pasar por un proceso bastante riguroso, denominado también experimento puro, en el que se realizaba un seguimiento. Cuando es el proceso más alto, es el nivel de evidencia que va a tener una terapia y eso nos va a favorecer a que, bueno, vamos a decir, vamos a aplicar la terapia basada en evidencia para la ansiedad, que tuvo un alto nivel de satisfacción y participación, o sea, tuvo buenos resultados. Cuando mejores son los resultados en las personas, nosotros vamos a tener que utilizar con mayor frecuencia ese tipo de intervenciones psicológicas. Debe ser riguroso siempre el proceso de trabajo con el individuo, atendiendo primeramente a que nosotros somos seres que cambian constantemente. Entonces, también debemos tener en cuenta el consentimiento informado y no dañar a las personas al realizar la aplicación de un tipo de tratamiento y tener en cuenta todos los aspectos legales bien abordados. De lo contrario, va a ser mucha dificultad también para nosotros. Vamos a mirar un poco. Ahora vamos a hablar del diseño no experimental. El diseño no experimental es el que nosotros conocemos con mucho más frecuencia, en el que vamos como investigadores a analizar una situación específica y no realizamos ninguna estimulación de las variables o no las manipulamos. Vemos o recogemos los datos basados nada más en las observaciones, la recolección de datos en el medio natural de la persona, en su contexto natural. No es que yo me voy a ir a una escuela, voy a hacer una charla y después voy a tomar un test, sino que me voy a una escuela, tomo el test y recojo los datos. A eso hacemos referencia un poco a el diseño no experimental. No vamos a intentar manipular las variables. Tiene dos tipos nuevamente o dos clasificaciones: la investigación de diseño no experimental transversal y longitudinal. La diferencia entre uno y otro es el tiempo. Como ya comenté previamente, cuando nosotros hablamos de una investigación transversal, hablamos de un tiempo único. Yo me voy hoy, viernes 18 de agosto, aplico mi instrumento de recolección de datos
tengo mi recolección de datos, voy eso y proceso en mi casa la información. Es lo que calculo que ustedes hicieron en su trabajo de investigación. No hay seguimiento. Por otro lado, en las investigaciones longitudinales, nosotros no manipulamos las variables, pero nos vamos, en enero tomamos un test, luego nos vamos en marzo, aplicamos el mismo test, nos vamos en septiembre, aplicamos el mismo test, nos vamos en diciembre, aplicamos el mismo test, para comparar los resultados o los posibles cambios que existan a través del tiempo. Creo que sería oportuno que este tipo de investigaciones longitudinales se pueda desarrollar en ansiedad de estudiantes universitarios, por ejemplo, o también con docentes, atendiendo que siempre se dice, el docente tiene más carga laboral en diciembre o tal época, para esas cosas que nosotros tenemos de manera empírica en nuestra cabeza, podamos realmente brindarle un tinte mucho más científico y hablar con pruebas. Es decir, sí, basado en la investigación que yo hice, en tal época los docentes tienen mayor nivel de estrés. O realmente la gente en domingo está más depresiva, ¿verdad? Porque eso también se dice normalmente, que el domingo a la tarde la gente está mucho más depresiva y hay más suicidios. Si nosotros realizamos un seguimiento, no todos los días de la semana, pero en una semana específica, sino en días aleatorios, ponemos en enero, nos vamos el lunes, en la siguiente semana nos vamos en martes, en la siguiente semana un miércoles, y así vamos recogiendo los datos para un poco conocer cuáles son las características de las personas. Dice, es recomendable realizar este tipo de estudio cuando se tratan problemas que involucren problemas sociales, tendencias o comportamientos. Como ya hemos dicho, la gente come más o la gente compra más en Año Nuevo y en Navidad, ¿saben? Fechas de fin de año. Entonces nosotros tenemos que hacer un seguimiento de cuánto dinero gasta la gente durante todo el año para ver si realmente en diciembre es donde mucho más dinero se gasta. Obviamente, y basado en que en diciembre se tiene el aguinaldo, vamos a creer que se gasta más. Pero la gente puede también organizar su economía de muchas formas, no quedarnos nomás donde eh, la gente habla cómo se comporta normalmente, sino hablar con bases sólidas. Así que esto es un poco la introducción de esta disciplina, que ustedes ya saben que desarrollamos nosotros metodología de la investigación 1, en la que hablamos acerca de los problemas de investigación en psicología, hablamos también de los enfoques cualitativos y cuantitativos, y en esta jornada hablamos de los tipos, de los alcances y también de los diseños de investigación. Una vez que nosotros manejamos bien estas características de la investigación, es mucho más fácil que nosotros sobrellevemos investigaciones. Yo sé que a veces la parte teórica es lo que nos genera mucho conflicto, también la de procesamiento de los datos, pero no debemos tenerle miedo a la investigación. Tenemos que hacer nuestra este proceso y generar realmente información contextualizada, porque yo puedo ser un buen psicólogo, pero ¿será que realmente a mí me sirve lo que en México se tiene como, no sé, como lo que es verdad? ¿Será que esas teorías se aplican realmente a Paraguay? ¿Y cómo nosotros lo vamos a descubrir? Lo vamos a descubrir mediante y únicamente la investigación. No tenemos tanta inversión en el área, así que es algo que lo hacemos con nuestros fondos propios. Nosotros somos todos profesionales que están en varias áreas interactuando, realizando sus actividades a modo de subsistir, ¿verdad? Así que yo sé que la investigación es un poco más compleja, sin embargo, les insto a cada uno a no centrarse nada más en investigar para el trabajo final de grado, o sí, si es que vamos a realizar nuestra investigación nada más para el trabajo final ya de posgrado, en este caso, que leamos estos materiales, porque normalmente los profesores ya no se toman el tiempo de explicarnos qué es un enfoque, qué es un alcance, qué es un tipo de investigación, cuáles son los diseños, y nos quedamos ahí con la duda de qué es lo que realmente es mi investigación,
y metemos toda la licuadora y a veces metemos en la licuadora los ingredientes que no corresponden y en vez de hacer un rico jugo, nos sale cualquier cosa, ¿verdad? También. Y esos aspectos metodológicos son los que generan mucho conflicto a la hora de defender nuestros trabajos de investigación. Lucy, ¿te escucho? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Súper bien. Tardé mucho de esta vuelta para entrar. No sé si... parece que es mi No, internet. no hay problema. Me acuerdo yo que hicimos nosotros nuestra investigación cuando estábamos en psicología social. Hicimos una investigación sobre el alcoholismo en la Sí. zona donde estoy trabajando yo. Y lo tomamos desde la escuela, o sea que en el colegio. Entregándole un formulario o un test a los jóvenes y a base de eso fuimos sacando nuestro porcentaje de problemas de alcoholismo en los padres, ¿verdad? Me vino nomás a la mente ese trabajo que nos resultó muy favorable y después hicimos algunas visitas también en la zona. Esa fue una investigación, entonces, profe. Sí, fue una investigación. Y lo que busca la investigación es que nosotros conozcamos los datos de nuestro contexto y posteriormente hacer proyectos. Eso que vos hiciste con tu equipo posteriormente. Tenemos los datos de cuáles son las personas que tienden al alcoholismo, con familiares que están en el alcoholismo, y luego se hacen visitas. Eso sería lo ideal, pero no tenemos nosotros mucho presupuesto. Ustedes seguramente hicieron por buen corazón y todo eso, ¿verdad? Por esa curiosidad propia del individuo, pero presupuesto a veces no tenemos. Sí, o sea que nuestro sueño, por ejemplo, era, ¿verdad? Con un grupo de compañeros, organizarnos, trabajar con la sociedad en la zona donde estábamos, pero como dice usted, ¿verdad? Lo económico muchas veces es lo que nos atajó y nos atajó luego, pero tenemos la base, el porcentaje, el problema, eso tenemos todo. Y vos, por ejemplo, podés desarrollar la misma problemática para tu tesis de ahora. O sea, profundizando un poquitito. Porque yo sí, eso es lo que hago normalmente. En mi tesis de la maestría, trabajé la investigación como estrategia pedagógica, primero sobre la visión de los alumnos, ahora desde la perspectiva de los docentes, y así yo voy entendiendo un poquitito más, ya que mi asignatura pues es metodología de la investigación, entonces siempre tengo dudas de cómo debo encarar, cómo llegan mis alumnos a tutoría, y poco a poco yo también voy intentando brindar estrategias para que esta materia sea divertida. Porque siempre nosotros le vemos a metodología de la investigación como la materia más ardua luego. Pero es divertido. O sea que a nosotros nos gustó muchísimo, por ejemplo, partimos del por qué ese problema en los jóvenes, ¿verdad? Y partimos de que es un problema de familia, que viene de familia, entonces partimos primero del alcoholismo, porque hay muchísimos factores, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, pero nosotros partimos de esa parte del alcoholismo, esa vez me acuerdo. Y eso es lo que es muy importante también, que nosotros tengamos contextualizado las realidades de nuestro entorno. Capaz en Capiatá un eje fundamental sea la drogadicción. Pero en Villa Hayes, donde estoy haciendo su investigación, es otro el problema. Y luego nos vamos en España, es otro completamente el problema. Así que para mí, por ejemplo, este tema que vos estás comentando es sí o sí psicología social. O sea, es 100% psicología social porque nosotros vemos esa problemática que está generando un conflicto en nuestro entorno
e investigamos sobre él. A veces cuando se llega a tutoría de investigación ya para la elaboración del trabajo final de grado, tenemos más dudas que otras cosas, ¿verdad? Y escoger entre un tema y otro es lo que nos genera mucha inquietud, pero el tema que ustedes eligieron es bastante lindo. Sí, así es. A veces sería, o sea, sería bueno partir o tener como un antecedente de investigación, eso que ustedes ya hicieron, y que vos puedas o cambiar el test o profundizar el tema, mejorar algunos aspectos metodológicos, alguna manera de procesar los datos ya para tu tesis de la maestría. Ya. O sea que ya tengo una base, entonces lo que va a ser mi... Sí, ya tenés una base. Mm. Entonces nosotros la semana que viene vamos a volver a hablar, nos cambiaron otra vez nuestra materia. Yo voy a estar cargando los materiales para que podamos ir desarrollando también las actividades y por profundizar por sobre todo esta disciplina que por más que estudiamos, siempre hay nuevas tendencias en cuanto a investigación y es como que la curiosidad se va presentando constantemente. Así es, profe. Interesante la investigación. Y como dijo usted, por ejemplo, psicología social, viene eso, viene de la mano, ¿verdad? Es el que investiga. ¿Por qué? Porque está en la sociedad, está viendo los problemas, se investiga. Eso es lo que nosotros hicimos aquella vez cuando estuvimos ya con nuestra salida de campo. Y nosotros normalmente no le damos o no vemos, parece, esa necesidad. Hay tantos problemas alrededor nuestro, pero nosotros nunca nos damos cuenta hasta el momento que el profesor nos exige que tenemos que realizar una investigación. Sí. Pero es luego un poco El- confuso, sí, a veces realizar procesos solo, pero sería ideal al menos para nuestro quehacer profesional. Si es que yo me doy cuenta que hay mucho bullying o asisten a mi consulta, a mi escuela, hay mucha problemática de un caso específico, yo me voy indagando poquito a poquito. Sigo una estrategia. Normalmente hacemos luego eso, pero lo que no evidenciamos es en el papel. Así es. Esa evidencia en el papel lo que nos falta, no tenemos la eh, cultura La de escribir. costumbre Y de yo también anotar. estoy en lo mismo, ¿verdad? Hay tanta información que a veces tengo en mi cabeza y que quiero investigar, que indago así de manera no estructurada, me sirve para mi ejercicio profesional, pero se queda conmigo nomás. Yo no comparto con el público, con, no sé, con la sociedad científica. Y Sí. eso es lo que estaría faltando también, la divulgación, porque muchas lindas investigaciones duermen en nuestro ropero. Porque tu tesis ahora está en tu Así, ropero, no en tu biblioteca. así mismo es. Yo, por ejemplo, siempre le digo a los compañeros, convóquenle a las mamás para hacer una entrevista, una reunión o presencial cada uno en revista, anotar qué es lo que le dice para conocer la familia, qué problema tienen, porque muchas veces nosotros los docentes nos enteramos muy rápido los problemas que hay en familia, en la casa. Sí. Y como decís vos, yo siempre le digo, anoten, documentense, hágale firmar a los padres lo que dice, porque ese es el documento que les va a ayudar muchísimo. Y ese va a pasar al segundo y va a pasar al tercero y van documentándose cada año. Y es muy cierto lo que decís, profe, muchas veces yo también me incluyo. Hay veces con tanta cosa que uno tiene, ya se olvida de hacer, de anotar. Sí, ya se olvida. Y a veces nosotros elaboramos planes tan lindos para solucionar un problema que si compartimos vamos a tener, no sé, una solución más a esa problemática, pero no divulgamos. Esa es una de las grandes problemáticas a nivel paraguayo, la escasa divulgación científica. Sí, así mismo. Bueno, por el día de hoy, Lucy, te dejo. Nos vamos a encontrar otra vez la siguiente semana para seguir hablando acerca de metodología de la investigación y ya vamos a tener aula virtual en la semana. Voy a estar cargando los materiales. Ah, bueno, materiales ya todavía no tenemos, ¿verdad, profe? No, nada, porque se cambió pues el nombre. O Sí, he sea, visto. cambiamos de asignatura. Ah, bueno, excelente. Voy a esperar entonces. Dale, dale, chao, chao. Listo, profe, un placer. Igualmente.